Compartíamos el domingo pasado un mensaje que titulamos Una nación que teme a Dios, y en esa oportunidad dijimos que íbamos a continuar en ese mismo patrón en esta mañana. Utilizamos el Salmo 33, versículo 12, un salmo muy conocido, muy latente para estos días. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Y desglosábamos en ese momento, la mañana de este domingo, la importancia que el Señor desde el inicio estableció con su pueblo un pacto que demanda obediencia. Obediencia. Y a través de esa obediencia, ¿verdad?, nosotros vemos reflejado el temor de Dios. Quiero también aclarar o ampliar que nosotros muchas veces llegamos al Señor cuando Él nos confronta y es puesto a la luz de Él nuestra vida. Tenemos temor. Temor que muchas veces se puede confundir con miedo, o aún en los inicios puede ser reflejado con un miedo. Entonces, en base a esto, yo quiero quizás aclarar un poco, antes de ir a detalle a lo que tengo para usted en esta mañana, que he titulado de esta manera: los beneficios del temor de Dios. Amén. Puede tomar nota, es crucial para todo creyente y para nuestro país también. Los beneficios del temor de Dios. Y en vista de esta diferencia que muchas veces puede traer confusión a nosotros entre miedo y temor, quiero utilizar como referencia a Martín Lutero. Martín Lutero, cuando se vio ante este dilema, utilizó una herramienta o una forma, formuló, mejor dicho, una diferencia para poder nosotros comprender mejor de qué se está hablando en la Escritura cuando hace referencia al temor de Dios. Y él lo dividió en dos. Hay un temor servil. Hay un temor servil que muchas veces este es el que nosotros entendemos, pero no es este del que trata de enseñarnos la Escritura. Un temor servil, Martín Lutero lo definió para ayudar a comprender sobre este tema como un temor que se siente, por ejemplo, cuando en aquel entonces, o no tan entonces, pero en la antigüedad, es el temor que sentía el esclavo hacia su amo. Hacia su amo, que llegase en cualquier momento, ¿verdad?, y de repente, enojado o airado, tomara represalias con él como esclavo. El esclavo sabía que él debía en todo momento guardar un temor servil que viene a identificarse con el miedo que tenía hacia su amo, mucho más si este era abusivo o si era, ¿verdad?, un amo airado, iracundo. También podemos identificarlo como, para ayudarnos a entender este temor servil, que puede ser, que es también expresado de esta forma. Martín Lutero lo identificó también como un temor que tiene aquel que puede estar prisionero, un preso que tiene temor hacia su carcelero, hacia su verdugo. Quizás aquellos, ¿verdad?, en la antigüedad, ¿verdad?, se daban muchas persecuciones, había tortura, había sufrimiento, y aquel que estaba prisionero en vista y en espera de cuándo sería que él iba a ser llamado quizás a sufrir de esos azotes y de esa maldad dura para sacar de él la información o simplemente para infringirle un castigo. Ese es el temor. Eso despertaba un miedo, ¿verdad? Pero nos indica Martín Lutero
que el temor que nos habla la palabra del Señor es, y él lo definió como un temor filial. Y filial, la palabra filial viene de origen latino, donde nosotros tomamos la palabra familia. Es un temor filial. ¿Qué quiere decir con esto? Es, por ejemplo, el temor que siente un niño hacia su padre porque le tiene gran respeto y amor. Este niño tiene no podríamos identificar una palabra, él tiene una admiración, él tiene una reverencia, él tiene un respeto hacia su padre. ¿Por qué? Porque un niño, podemos observar, ¿verdad? Y que nos ayude esto a entender, porque él tiene presente no disgustar a aquel que para ese niño, ese padre o esa madre representa la fuente de amor y de seguridad. Amén. ¿Se familiariza con ese temor? Ese es el temor filial que nos definía Lutero para ayudarnos a entender. Estoy citándolo a él. Él no desea disgustarle, pero no tiene miedo. Él reconoce que el amor, la seguridad, todas las cosas buenas provienen de esa figura materna o paterna, y por ende también se cuida de no ofenderle. Amén. Bueno, de ese temor es que nosotros vemos en la Biblia. De ese temor es que nosotros estamos hablando. De ese temor es que nosotros queremos compartir. Ese es el temor que demanda el Señor de sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos reconocen que de Él viene nuestra seguridad? ¿Cuántos reconocen que de Él viene todo el amor que nosotros necesitamos? Por eso necesitamos reconocer que hay beneficios en temerle a Dios. Este temor comienza, de alguna manera, le decía yo, cuando llegamos al Señor, cuando somos confrontados por medio de nuestra palabra y ante nuestra condición. Isaías, cuando vio a Dios, dice: ay de mí, que soy un pecador. Él tuvo esa reacción. Los hombres es normal que tengan esa reacción cuando son confrontados ante el Dios vivo. Y aunque comienza, ¿verdad?, posiblemente nosotros lo logremos interpretar de esa forma, en realidad el temor nos lleva a tener una experiencia con Dios que se basa en el amor. En el amor. Entonces nosotros no obedecemos a Dios por temor, aunque al inicio es el inicio. Ay, estamos, wow, Señor. Sino que poco a poco el Señor se va mostrando en nuestra vida y le obedecemos porque entendemos que Él nos ama. Todos nosotros nos conviene temer a Dios porque Él nos ama. Porque Él nos ama. Y dentro de esos beneficios, quiero enumerar el primero. Vamos a estar leyendo, utilizando varios pasajes de la Escritura. Vamos a estar compartiendo, y con usted me acompaña a ello. Pero el primer beneficio que hoy quiero transmitir, compartir con usted del temerle a Dios es la sabiduría. El temor de Dios nos da sabiduría. ¿Cuánto quieren tener sabiduría? Dice la palabra del Señor, Proverbios 1:7. Usted lo conoce. Usted sabe esta cita. Usted hasta posiblemente la ha memorizado. Pero es uno de los elementos que en esta mañana queremos recordar, reflexionar. Dice la palabra del Señor en Proverbios, libro de sabiduría: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero continúa diciendo, los insensatos, dice la palabra, desprecian la sabiduría y la enseñanza.
Cuando vemos ejemplos en la palabra, no podemos dejar de mencionar al rey Salomón. El rey Salomón puso en primer lugar sobre todas las cosas, no pidió oro, no pidió riquezas, no pidió reconocimiento, sino que pidió sabiduría. Y por ende el Señor le dice, como has pedido sabiduría, el resultado de lo que Dios, ¿verdad?, le dio sabiduría, y la sabiduría que el Señor le dio a Salomón fue tal que todo lo demás vino, ¿verdad?, añadidura. Entonces nosotros en esta mañana debemos ser desafiados por medio de su palabra a volver al temor de Dios. En el salmo que utilizamos la semana pasada, el Salmo 33:12, nos dice la palabra del Señor también que el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza nadie podrá librar. Todas estas cosas muchas veces forman parte de las necesidades que nosotros vemos. ¿Quién no quiere sentirse fuerte? ¿Quién dice, bueno, yo quiero ser fuerte, que nada me pueda detener, que ni el resfriado me pueda parar? ¿Verdad? Quiero tener fuerza. El Señor dice, hablándole y compartiendo, ¿verdad?, sobre el temor, que de nada sirve el valiente la fuerza, ni aún lo puede comparar, ¿verdad?, la grandeza podrá librar a nadie, pero algo puede, y les puedo garantizar, que la sabiduría nos preserva del mal. La sabiduría nos ayuda a tomar buenas decisiones. La sabiduría es, ¿verdad?, temer a Dios. Temer a Dios es, ¿verdad?, un beneficio. Cuando uno está viendo ante la luz de la palabra, nosotros podemos encontrar en el versículo 10 también, él se hace referencia de este Salmo 33, dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos, pero el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. ¿Cuántos de nosotros hemos puesto en alta estima muchas otras cosas? Quizás bajo los estándares de este mundo hemos buscado dinero, hemos buscado reconocimiento, hemos buscado, ¿verdad?, resolver nuestras necesidades o nuestros conflictos en nuestra propia opinión. Pero en esta mañana quiero recordarle que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Hermanos, no está la sabiduría, ¿verdad?, en los libros, aunque es muy bueno prepararse y lo invito a que lo haga. No está la sabiduría en la mucha experiencia que haya adquirido en diversas profesiones o actividades, sino en el temor de Dios. Todo pueblo, todo creyente, toda nación le irá bien si teme a Dios. ¿Y eso cuánto nos falta? Escuchaba en la cadena CNN a una periodista entrevistar a un pastor bautista anglosajón llamado John MacArthur, y era en vista de la decadencia de la sociedad el tema en que ella abordaba a este pastor. Él decía, ¿por qué la sociedad está como está? Vemos que, y era un ambiente, la entrevista se daba
bajo el ambiente político porque estaban en medio de unas elecciones. Ellos han estado en medio de unas elecciones y ellos recordaban los eventos en el año pasado donde casi se toman el Capitolio. Hubo, ¿verdad?, alteraciones en Estados Unidos, en Washington, y pasó de todo. Y él dice, ¿cómo hemos llegado allí? Y él decía, el hombre que no teme a Dios no puede terminar bien. Por ende, la nación que no teme a Dios cosechará el resultado de dar la espalda y el corazón a Dios. Y eso es lo que está pasando. Y nosotros lo estamos viviendo también. Porque en el mucho conocimiento no está la salida, ni en los muchos recursos está la respuesta. La respuesta está en temer a Dios. Él decía, todo aquel que le dé la espalda a Dios, todo aquel que no reconozca a Dios, tendrá consecuencias. Tendrá consecuencias. Y yo citando también a otro teólogo contemporáneo muy reconocido, R.C. Sproul se llamaba, ya el Señor lo llevó ante su presencia, y él dice, para ayudarnos a entender, el concepto de temor que leemos en Deuteronomio y en los diversos libros de sabiduría que están presentes en la Escritura, se centra en un sentido de admiración total por nuestro Dios. Se centra en un sentido de reverencia absoluta. Se centra en un total reconocimiento y de respeto sobre la majestad de Dios. Pero, lamentablemente, esto es algo que está muy ausente en el actual evangélico contemporáneo promedio. Esta palabra no es para aquellos que no conocen al Señor, hermano. Este mensaje es para nosotros que conocemos al Señor. Nosotros nos hemos apartado del temor de Dios. Y cada uno debe reflexionar y reconsiderar en qué lugar tiene a Dios usted. Porque coincido con esta cita de este teólogo, porque nosotros hemos perdido la admiración por Dios. Hemos perdido el respeto por Dios. Ya no tenemos muchas veces en poco estar delante de la presencia de Dios. Tenemos en poco la casa de Dios. Tenemos en poco los preceptos de Dios. Tenemos en poco las ordenanzas de Dios. Y como lo tenemos en poco, estamos cosechando lo que dice la palabra. Que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y lo estamos viendo. Nuestro país necesita de una iglesia que vuelva a temerle a Dios en admiración, en reverencia, en respeto por la majestad de un Dios santo, bueno, digno, grande, poderoso, majestuoso. Y nuestros días, nuestra sociedad tendrá una luz de esperanza porque nosotros somos esa luz. Pero nosotros mismos hemos puesto en poco el lugar que le corresponde a nuestro Señor. Recuerdo también cuando Pedro, en medio de la pesca milagrosa, el Señor da la orden de que salgan a pescar, de que echen la red. Y él dice, pero ya hemos tirado la red ahí, pero en tu nombre vamos a tirar la red. ¿Cuántos de nosotros ya no estamos dispuestos a hacer lo que pide el Señor en su nombre? Amén. Dice, ya nosotros estuvimos ahí, pero en tu nombre. Porque tú nos lo estás pidiendo, la vamos a tirar. Y fueron allí y tiraron la red y no podían sus redes con la cantidad de peces. Tanto fue así que tuvieron que llamar a otros pescadores para que también pudieran levantar la cantidad de peces que había en el lugar. ¿Sabe, hermano?
una de las razones por la cual nuestra sociedad y nuestro país muchas veces deja de recibir bendiciones, deja de recibir respuesta, misericordia, bondad y perdón de Dios, es por causa de nuestra falta de reverencia y actitud consona al mandato que Dios nos da. Pedro fue y fueron bendecidos, no solo ellos, sino todos aquellos pescadores del área. Y cuando Pedro vio que lo que estaba sucediendo, ¿cuál fue su reacción? ¿Cuál fue la reacción? Hey, wow, Jesús, eres mi friend. Wow, lo lograste. No, dice, hazte para allá, porque yo soy un pecador. Ante la majestad de Dios, ante el poder de Jesús, ante la magnificencia de este evento, la reacción de todo hombre es reconocer que Dios está por encima de todo. Y eso nos llevaría también a comportarnos, a obedecernos, a ser unos cristianos más diligentes. Reconozcamos que necesitamos sabiduría y que no la tenemos muchas veces porque hemos dejado el temor de Dios. La Escritura también nos enseña la palabra que otro de los beneficios de todo aquel que teme a Dios, y es una de las cosas quizás más delicadas en este tiempo, es todo aquel que teme a Dios camina en integridad. Todo aquel que teme a Dios caminará en integridad. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa allá? Hemos olvidado el temor de Dios. ¿Y quién es Dios? Por eso, lamentablemente, a veces no hay diferencia entre aquellos que supuestamente han conocido a Dios y aquellos que no. Cuando eso debería ser evidente, porque estamos viviendo de una manera muy ligera, para utilizar una palabra no tan fuerte, pero estamos viviendo de acuerdo a nuestro propio estándar de quién es Dios. Pero la palabra no me dice eso. Corintios 7, capítulo 7, versículo 1. Segunda de Corintios. Gracias, hermano. Vamos a ir a buscar algunos pasajes que nos ayuden a ampliar, que nos ayuden a comprender mejor de que todo aquel que teme a Dios deberá y andará en integridad. Dice el versículo 1 del capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es algo que se recibe, pero es algo que se perfecciona. Todos llegamos al Señor con muchas luchas, con muchas dificultades. Aún en el recorrido tenemos y se mantienen batallando en muchísimas cosas, pero todo aquel que recibe al Señor y le teme procurará hacer todo lo necesario, todo lo que esté a su alcance por medio de su palabra y la oración para ir perfeccionándose en cada día para presentarse de la mejor forma ante su Señor. Y eso es algo que no es solamente el primer año, el segundo año ni el tercer año. Es que es siempre cristiano deberá mostrar una vida íntegra, respetando las autoridades. Y él decía, y utilizando en referencia en la entrevista que les hacía el ejemplo, decía este pastor:
Cuando una sociedad da la espalda a Dios y cuando una sociedad da la espalda a la familia, por ende se destruirá su familia. Si da la espalda a Dios, su conciencia estará entenebrecida. Y al no tener una conciencia, ¿verdad?, que pueda reconocer las ordenanzas de Dios, en resultado destruirá a su familia, hablando ellos particularmente de lo que están viviendo allá. Hemos acabado con la familia. Y por ende, como hemos acabado con la familia, el núcleo básico de la sociedad, entonces no se respetan las leyes y no se respetan tampoco las instituciones. Nadie respeta a la guardia. ¿Guardia qué es eso? ¿Policía? ¿Quiénes son ellos? Las escuelas, los jóvenes no respetan a sus maestros, no respetan a sus profesores, no respetan a sus padres, no respetan a nadie. ¿Por qué? Nosotros podemos vernos reflejados y no podemos estar allí porque hemos perdido el temor de Dios. Cuando la iglesia no tiene temor de Dios, no hay integridad. No hay integridad. Y no faltan los ejemplos. Los hemos visto en el ámbito evangélico en estos últimos años caer como naipes. Grandes ministerios, grandes programas, y sin número los hemos visto caer. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. El temor de Dios nos preserva, hermano, y nos permite, con todas nuestras luchas, debe llevarnos hacia una vida íntegra. Íntegra. Proverbios también en el 8:13, puedo ir conmigo allá. Nos dice la Escritura sobre la integridad. El Señor nos enseña en su palabra. ¿Qué es el temor de Dios? ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Qué les parece? El temor de Dios, de Jehová, es aborrecer el mal. No debería ser esto causa de confusión, pero muchas veces parece que estamos en componenda. Para algunas cosas buscamos el bien, pero para otras buscamos el mal. Y le damos cabida a esta concupiscencia y le damos rienda suelta, pero dice la palabra del Señor que no es de que más o menos es que me gusta y de repente lo hago y de repente no lo hago. No. El temor de Jehová nos lleva a aborrecer, hermano. Aborrecer es una palabra que denota, ¿verdad? Es que no forma parte de mí. No lo quiero en mi vida y no lo acepto, no lo permito. ¿Cuántos podemos reconocer que necesitamos temer a Dios? Todos nosotros necesitamos reconocer que en esta oportunidad podemos reflexionar y buscar los beneficios del temor de Dios. Dice y termina este versículo: la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Escuche con atención. La soberbia. ¿Cuál es el problema de la humanidad? Su soberbia. Ellos se han puesto en el lugar de Dios. Y nosotros muchas veces también queremos poner o solamente aceptar lo que a nosotros queremos. Y cuando hacemos eso, caemos en soberbia y en arrogancia, porque damos paso a nuestros pareceres, a nuestros acercamientos, a nuestras decisiones, y ponemos en segundo lugar las de Dios. Y dice el Señor que Él aborrece la soberbia, la arrogancia, el mal camino.
Es un llamado en esta mañana a caminar por las sendas de justicia. El Señor requiere de nosotros una vida íntegra en todos los aspectos. No solamente cuando disfrutamos de esta experiencia en medio de la congregación, sino de día y de noche, sábado, domingo, lunes a viernes, 365 días del año. La vida de un creyente que ama a Dios es una vida que procura vivir íntegro. Y los vemos en nuestra sociedad, los vemos en nuestro entorno, los frutos de no tener temor de Dios. Hay otro beneficio. Tengo 7 acá. Procuraré llegar hasta donde el Señor me dé chance. Otro beneficio, ¿verdad?, del temor de Dios es su misericordia. Esto es poderoso. Es hermoso. Dice, y quizás alguno, pastor, quédese ahí, no se cambie de esa. Dele allí, que esa me gusta. A mí también me gusta, porque el Señor tiene completo control de todo. El Señor sabe que necesitamos su misericordia. Necesitamos de su misericordia. Dice la palabra que son nuevas cada mañana. ¿Cuántos quieren misericordia de Dios? ¿Cuántos han experimentado misericordia de hoy? Hoy todos hemos experimentado misericordia de Dios. Todos nosotros. Temer a Dios nos permite acceder a su misericordia. Su misericordia también habla de su cuidado. Él cuida de mí. Él sabe lo que necesito y lo que no. Él sabe, dice la palabra, que somos polvo. Él sabe que no, en nuestras fuerzas no podemos. Y por ende, no temer a Dios sería, hermano, dispararse en un pie, no, en los 2 pies. Caminar sin la misericordia de Dios es estar perdido, hermano. Dice la palabra del Señor. Puede ir conmigo al Salmo 103. Puede ir conmigo y la palabra es basta. El Salmo 103 nos enseña. Leeremos desde el versículo 8. Por favor, los que no tienen la pantalla, si me pueden ayudar. Me gustaría que usted tuviese y pudiese acompañar la lectura y que pueda ver de la palabra la cita. Salmo 103, versículo 8. Dice la Escritura, misericordioso y clemente es, lento para la ira y grande en misericordia. Nos gusta que el Señor sea lento para la ira. Hermanos, a mí me encanta, como el lema de McDonald's, me encanta. Usted se imagina que el Señor fuera un Dios airado, pero Él tiene un momento para todo. Nuestro Señor no lo podemos engañar, hermano. Que Él sea lento para la ira me encanta, pero no dejamos de ver que tiene también un límite, hermano. Él tiene un límite. No es solamente que nosotros pensemos, bueno, el Señor es misericordioso. Y el Señor el siguiente día sigue siendo misericordioso. Y yo sigo por allí, ¿verdad? Sin integridad, sin nada que tenga que ver, ningún tipo de corrección, con ningún tipo de conciencia, para que nosotros podamos, ¿verdad?, poder entender que esas misericordias son nuevas, pero requieren de nosotros un sumo cuidado y reverencia. Amén. Sigue diciendo la palabra del Señor: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Me gusta también. Cuando el Señor perdona, perdona de verdad. Cuando el Señor, ¿verdad?, nos extiende su favor, lo hace completamente. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras
iniquidades. ¿Qué es conforme a nuestras iniquidades? Es que no nos ha dado pago de lo que nosotros merecíamos o merecemos. No lo ha hecho. Eso es misericordia, hermano. Eso es misericordia. No hemos recibido de Él lo que nosotros nos merecíamos, sino que Él envió a su Hijo para que todos nosotros recibiéramos el perdón de pecados. Qué bueno es Dios. Y sigue diciendo Él: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le, hermanos, sobre los que le. ¿Quiere misericordia de Dios? Esas que son nuevas cada mañana. Tema a Dios. Tema a Dios. Con ese temor que siente un hijo por su padre, que le provee de todo lo necesario, de seguridad y de amor. Esa es la invitación en esta mañana. Engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Pero sigue diciendo: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Los beneficios de temer a Dios es disfrutar de sus misericordias. No es poco, no es algo ligero, no es algo que tengamos en poca estima, sino en alta estima. Y por ende, hermanos, en esta mañana, sigue diciendo en el Salmo 33, 18, también lo voy a citar. Dice la palabra del Señor: he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. En los salmos encontramos infinidad de citas, infinidad de alabanza y regocijo que expresaron estos autores acerca de la misericordia de Dios. Y hoy nosotros la tenemos a nuestro acceso. Hoy nosotros la estamos disfrutando. Hoy nosotros debemos hacer todo lo posible para nunca dejarla ir. Y por eso tenemos que temer a Dios. El Señor también ha prometido. Hemos visto 3: sabiduría, integridad, misericordia. La 4ª, en esta mañana, el Señor también ha prometido para todo aquel que le teme abundancia. ¿Cuántos le gusta la abundancia? Hermano, levante la mano. A mí me gusta la abundancia. No es pecado, no se haga el que no le gusta la abundancia. ¿Usted le gusta abundancia? Pues no es malo. Si viene de Dios, no es mala. Al contrario, Él dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué quiere decir todas las demás cosas? Un sinnúmero de cosas materiales, profesionales, familiares, salud, recursos, gracia, paz, hermano, infinidad de cosas en abundancia. ¿Por qué nosotros nos conformamos muchas veces con un pensamiento pequeño y mezquino? Si nuestro Dios es dueño de todo, la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Por ende, los beneficios de temerle a Dios es recibir abundancia. Hermanos, no es lo mismo abundancia, ¿verdad?, que recursos económicos. No, estamos hablando de un espectro muy amplio. Nosotros vemos solamente chin, abundancia, clean, ajo, billete.
para los regalos de fin de año. Hable de eso, pastor. Ahí sí me gusta. Métale ahí a la abundancia. Clic, 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 clic. No se trata de eso, hermano. La abundancia del Señor es algo que nosotros no podemos comprender. La vida, la salud, usted puede imaginarse. Eso usted no puede comprarlo. Usted está respirando hoy y usted no puede comprar ni siquiera el oxígeno que usted ha consumido hoy. Esa abundancia de Dios para todos nosotros. Amén. Usted tiene 2 piernas gracias al Señor. No la tiene hoy lastimada gracias a Él. La puede usar gracias a Él. Pudo venir a la casa del Señor gracias a esas 2 piernas que usted tiene, que el Señor le permitió tener. Tiene 2 manos, tiene 2 ojos. Hermano, tiene un sinnúmero de elementos gracias al Dios y a su misericordia que nos da todas las cosas en abundancia. La palabra del Señor nos enseña en el Proverbio 22. Puede ir conmigo y leamos juntos el Proverbio 22. Nos dice la palabra del Señor. Algo poderoso. Abarca casi todo, pero se queda corto, pero nos ayuda a entender. Yo quiero abundancia del Señor. Yo no sé usted, pero yo la quiero. Si el Señor le place, Él me lo concederá. Está en manos de Él. Pero usted debería querer todo lo de Dios en abundancia. Dice la palabra del Señor. Capítulo 22, versículo 4. Riquezas, honra y vida. Hermano, vida. Algunos dicen hasta que el cuerpo aguante. Cuando está la pachanga en su punto, hasta que, ¿verdad? Que se rompa el cuerno. No. Esa no es la vida que nosotros queremos. Queremos una vida en abundancia. Pero una vida en abundancia de todas las cosas buenas del Señor. Dice la palabra del Señor. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Le puede dar un aplauso al Señor. Remuneración de Jehová. Remuneración de Jehová, no del banco, no de el Scotiabank, ni de la FISI, ni de Banisi, ni de la Caja de Ahorro y Sambo, de Dios. Riqueza, honra y vida. ¿Para qué? Para aquellos humildes que temen a Dios. Yo me quiero apuntar allí. Y yo quisiera que todos ustedes también se apuntasen allí. Pero no solamente en este beneficio, sino en todos los demás. Todos. La Escritura nos enseña, ¿verdad? Qué poderoso. Además, aquí menciona algo que quiero tocar. Porque también es parte de la vida. Hermanos, nosotros en el transcurrir, todos los chicos procuran prepararse. Con la ayuda de Dios a nosotros nos interesa que se preparen, que se forjen una carrera o que puedan tener un emprendimiento, que puedan contribuir, que puedan darle, ¿verdad?, valor a todos los dones que el Señor le ha puesto a nuestros hijos, a los suyos, a los jóvenes, aún aquellos que participan de nuestra congregación y que sus padres no están aquí. Ese es nuestro deseo. Y los impulsamos, los desafiamos, estamos allí pendientes de que hay que esforzarse, hay que trabajar duro. Y entonces cuando vamos adquiriendo algún tipo de logro, viene la honra, el reconocimiento. Tenemos que tener cuidado, eso no es malo. Qué bueno es cuando usted se convierte, gracias a la ayuda de Dios, en un ingeniero sobresaliente, en un médico sobresaliente, en un arquitecto reconocido. ¿Por qué? Porque el Señor bendice a aquellos que le honran. Pero en medio de eso, en esta cultura del reconocimiento,
que ese reconocimiento no nos aleje del temor de Dios. Porque cuando vamos obteniendo algunos reconocimientos, nos va saliendo bien las cosas, wow, ya soy el ingeniero tal, ya no soy el hermano tal, el ingeniero. Hay algunos lugares que dígame ingeniero. Está bien, no está de más, pero cuidado, cuidado, porque el temor de Dios va acompañado de la humildad. Humildad. Hermano, sea todo lo bueno que Dios le permita hacer, pero manténgase humilde. El que es humilde teme a Dios. Y eso no es malo, la honra, el reconocimiento. Y ese es un beneficio de temer a Dios, el reconocimiento. Dios da aquí reconocimiento a sus hijos, en el ministerio y también fuera de él, en los aspectos, ¿verdad?, tradicionales o digamos seculares, también hay reconocimiento. Pero quiero mencionar algo. Quiero mencionar algo que no se me malinterprete, pero es una oportunidad. Porque hay algo también que trae reconocimiento y es parte de que nos puede confundir. La juventud, hermano, qué bueno es cuando hay juventud. Amén. ¿Cuántos se alegran porque hay juventud? Tiene que ser una alegría para nosotros. Pero la juventud también tiene que entender y tiene que cuidarse, porque en una sociedad donde está plagada de reconocimiento, de exposición, donde la exposición trae admiración superflua, caemos en el error de dar prioridad a cosas que no tienen la prioridad y dar alta estima a cosas que no son, ¿verdad?, las más fundamentales. Por ejemplo, Proverbios 31:30, hablando de las damas, hablando de las jóvenes, la palabra del Señor nos enseña. Aquí hay muchas damas, gloria a Dios por ellas, gloria a Dios por las jóvenes también, gloria a Dios por las jovencitas, las señoritas que están aquí. Y aquí hay muchos caballeros también, jóvenes también, gloria a Dios por ellos. Y esto es para usted. Y esto vale la pena que lo compartamos. Dice la palabra del Señor: engañosa es la gracia y vana la hermosura. Hoy, hermano, no está, el Señor ha hecho a todos con gracia, hermano. Diversos gustos, diversos, pero estamos siendo bombardeados sobre particulares estereotipos que debemos tener cuidado, y la juventud sobre todo, de no caer en ese engaño, de no caer en el engaño de únicamente dar valor a lo físico, porque dice la palabra, hablando de la mujer virtuosa, hablando de una dama, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Gloria a Dios, porque nuestro Señor no tiene los criterios de los hombres. La gracia no es mala. Usted es hermosa, gloria a Dios. No es malo, pero eso es pasajero. Pasajero. Es volátil, eso pasa. Eso es algo que no puede ser un criterio para las damas y para los caballeros también, sino el criterio debe ser el reconocimiento que debemos perseguir. El reconocimiento que nos conviene retener es aquel que proviene de una vida que teme a Jehová.
porque ese produce alabanza, ese produce reconocimiento, y un reconocimiento que no proviene de nosotros, ni de nuestros atributos, ni de nuestra gracia, ni nuestra buena palabra, ni de nuestra presentación, ni de nuestro físico, sino proviene porque hemos comprendido que temer a Dios es lo que nos conviene. Es importante. Es importante. Hay dos más que no voy a desarrollar por cuestión de tiempo, pero quiero que vayamos a ver un poquito del reconocimiento, un poquitito más. Salmo 112, vaya conmigo. Voy a quedarme en la quinta. Posteriormente venía la provisión, la protección, y hay mucho material. El Salmo 112 también nos enseña. 112, versículo 1 al 3. La palabra del Señor dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Ve por qué le explicaba que no es un temor de miedo? Porque así no funciona. Obedecer a Dios a la regañadiente. Ay, yo voy para allá con mi mamá porque ni modo, me va a castigar. Y vamos, los chicos van muchas veces así. Pero la palabra del Señor dice que bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita. O sea, le encanta el consejo de Dios. Esa es la meta de todos nosotros. Que vengamos a buscar a Dios y que le sigamos porque nos encanta. ¿Por qué? Porque reconocemos que el amor de Dios es bueno y que Él ha hecho para nosotros todo y que nosotros no podemos hacer nada para ganar lo que Él nos ha dado. Amén. Dice la palabra: y en su mandamiento se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. Su descendencia será poderosa en la tierra. Ahí hay reconocimiento, hermano. Reconocimiento para los padres que hacen el esfuerzo de instruir a los niños. Reconocimiento para los padres de que un día ellos se irán de este mundo, pero quedará la semilla de la palabra de Dios en sus hijos. Y ellos serán poderosos en Dios. Ese es el reconocimiento, hermano, que habla la palabra del Señor. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Es un gran estímulo. Es un gran estímulo saber que temer a Dios también, alentar a otros a temer a Dios, tendrá una remuneración mucho más allá de nosotros, de nuestra vida, sino que se extenderá hacia nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos. Será poderosa, dice la palabra del Señor. Poderosa, hermano. La generación de los rectos será bendita. Hermanos, muchas veces, además de la provisión y la protección que no voy a desarrollar en esta oportunidad, olvidamos los beneficios de temer a Dios. Hoy hemos enumerado 5, pero hay muchos más. Sabiduría, mencionamos, compartimos hoy, integridad, misericordia, abundancia, reconocimiento. Es de mucho cuidado que en este tiempo nosotros nos comportemos muchas veces malinterpretando la relación que el Señor quiere mostrarnos a nosotros, la intimidad, la cercanía, el amor de Dios. Que no caigamos en confundir que nosotros no podemos presentarnos a Dios de una manera descarada e impertinente.
Porque esa cercanía, esa verdad, esa intimidad que Él procura con nosotros, está de mano con su majestad y su poderío. Nosotros tenemos que muchas veces dejar de ser arrogantes delante de Dios, porque la falta, ¿verdad?, de entendimiento refleja nuestra arrogancia, refleja el desconocimiento que tenemos de quién es Dios. Él nos invita a tener una relación íntima, cercana con Él, pero que no seamos creyentes impertinentes. Que no seamos creyentes impertinentes. ¿Usted sabe, reconoce un impertinente? Él habla cuando todo el mundo está callado. Él se comporta contrario a lo que dicen las reglas en el momento. Él toma la dirección que todo el mundo le advierte. Él toma la dirección contraria. Nosotros muchas veces, confundiendo la cercanía de un Dios bueno y amoroso, tendemos a poner nuestra arrogancia por delante y a comportarnos de forma descarada e impertinente. El Señor no pide eso en nuestras vidas. Al contrario, libro de Eclesiastés. Con ese voy a terminar. El libro de Eclesiastés, el libro de la sabiduría también, nos enseña en la conclusión del libro lo siguiente. Eclesiastés 12, versículo 13. Salomón, después de haber probado todo, de haber visto todo, fue tal su riqueza, su reconocimiento, su fama, su poderío, que él tuvo inquirir, buscó sabiduría. Él se interesó en conocer de todo cuanto pasaba debajo del sol. Y nos enseñó aquí un sinnúmero de grandes eventos que acontecen en la vida del hombre, pero en conclusión nos dejó esta: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Qué le parece, hermano? El gran rey Salomón, en su conclusión, dice: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Él traerá todo un día a su juicio. Todo, absolutamente todo. Así que, hermano, comportémonos queriendo, hermano, cosechar los beneficios del temor a Dios, porque nos conviene. No un temor por miedo, no un temor a regañadientes, sino un temor que se ejercita a través del amor de Dios que nos ha mostrado. Pongámonos de pie y démosle gracias al Señor por su bendita y hermosa palabra. Puede darle una pausa al Señor.